Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a estar compartiendo la reparación de una luz robótica, así como esta que estamos viendo en pantalla. Esta luz es una BIM 230, la cual pues vino así casi prácticamente desarmada. Al parecer la luz se cayó y se rompieron los soportes de la luz, pero bueno, eso lo resolvemos después. Entonces, estoy haciendo este video ya que pues muchas personas me han preguntado de que sobre las fallas que estas luces presentan, que muchas veces no enciende el foco, otras veces no enciende la luz, otras veces no agarra lo que es el DMX. Y pues yo sé que no a todos nos gusta este tipo de contenido, pero aún así pues mi deber pues es tanto como realizar todo tipo de reparaciones, como también compartir el conocimiento que yo pueda tener acerca de esto. Entonces yo les pido de que si, aunque tú que tal vez no me estás viendo y tal vez pues no te gusta mucho este contenido sobre reparaciones de luces, pues aún así pues te pido que me regales tu like para que de esa manera yo poder llegar a muchas más personas que tal vez les guste un poco más este tipo de contenido. Entonces, esta luz es una BIM 230, la cual pues no enciende en su totalidad, no hace prácticamente nada. Al parecer se cayó, se le rompieron muchos de sus soportes, así se ve por enfrente. Esta es la parte donde va la fuente de alimentación y esta es la parte de atrás donde va lo que es el interruptor de encendido, que está un poco duro, ahí lo vamos a cambiar también. Lo que va es aquí el conector de la alimentación, su fusible y la salida para lo que sería la salida y entrada para el DMX. En la otra parte de acá tenemos una placa que donde van unos controladores y donde va todo lo que son los conectores para lo que es la parte de arriba de la luz. Entonces básicamente eso es lo que esta luz tiene. Entonces, a medida de que vayamos trabajando, voy a ir explicando un poco acerca de las fallas que estos producen y cómo podríamos hacer la reparación. La tenemos un poco más de cerca la luz. En esta parte de acá va lo que es la fuente de alimentación, que en este caso pues esta fuente está totalmente dañada, ya no se pudo reparar. Vamos a sacar de ahí. Así como logramos apreciar, eh, está totalmente averiada la fuente. Esto muchas veces se pueden reparar, otras veces no. Aquí tenemos la información sobre la fuente, pero no, ya esto, reparar esto es muy incómodo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, pues no la vamos a reparar, sino que vamos a montar una nueva, la cual la tenemos aquí en esta cajita. Entonces, aquí tenemos la fuente de alimentación y más para adentro quiero mostrarles. Aquí tenemos lo que es el ventilador que mantiene refrigerada la fuente de alimentación. Aquí está el conector donde entra la alimentación para la luz, lo que sería el interruptor. Y aquí al fondo tenemos una tarjeta que sería prácticamente la tarjeta donde va todo el sistema lógico de la luz, que donde está esta pantalla, ¿ves? Y el controlador, todo eso. ¿Ves? Ahora, muchas veces me han preguntado de que cuando la luz enciende, o sea que aquí nos está dando en la pantalla, podemos hacer cambio y todo, pero el foco no da, o sea, este foco no enciende, no nos da luz, que puede ser el problema. Entonces, para eso hay que hacer un análisis porque pueden ser muchas cosas, pero lo más básico que puede ser el problema, aquí en esta parte de acá tenemos nosotros un termostato, que este que está aquí, este está en serie con lo que es el halógeno que va por dentro. ¿Ves? Entonces, cuando este termostato se daña, entonces la luz deja de funcionar. Ok, bueno, pido disculpas que el corte repentino. Vino un cliente, pues tuve que atenderlo. Entonces, estaba explicando acerca de lo que es el termostato que está aquí, que cuando esta pieza se daña, entonces el halógeno deja de trabajar, deja de funcionar. Este es uno de los problemas que suele dar este tipo de luz. El otro problema es de que este cable tenga un corte, o sea que el cable deja de dar continuidad. Este cable viene aquí, se introduce por acá y viene a salir aquí. ¿Ves?
ahí va hacia adentro. Ahora, en esta parte de acá, vamos a quitarlo. Aquí tenemos otra pieza que es lo que le llamamos el balastro. Esta es otra pieza que suele fallar con, con mucha frecuencia. Esto suele dañarse bastante. Entonces, cuando esta pieza se daña, lo que pasa es de que el foco no enciende. Toda la luz está trabajando a la perfección, pero el foco no da luz. Entonces, es porque esta pieza está malo. Normalmente el foco se alimenta con 380 voltios. El foco es así como este, así, así el foco. En este caso, el de ella está conectado, está adentro. Entonces, pero aquí les estoy mostrando uno que es igual. Entonces, así el foco. ¿Ven? Así el foco. Hay de diferentes marcas. En este caso, este es de la marca Philips. Entonces, ahora este cable vas a atacar este conector y aquí tenemos una entrada de 380 voltios que estos provienen de la fuente de alimentación. Esa sería otra falla, de que si esta placa está buena y el termostato está bueno, el foco está bueno, pero aún así no da luz, entonces el problema va a estar en la fuente de alimentación, así como estamos viéndolo aquí. Ese conector, que este va a conectarse a este punto de aquí, y allí como vemos, vamos a ver si lo logramos apreciar, está serigrafiado y dice 380 voltios. Entonces cuando este voltaje no está saliendo de aquí, entonces igual forma pues la luz enciende, da todo, hace sus cambios, pero el foco, el halógeno no da nada. Entonces son todos los puntos que podemos medir en caso de que el foco de que en caso de que la luz encienda, pero que el foco no dé. Ahora, si la luz no enciende totalmente, o sea que la conectamos y no hace absolutamente nada, entonces pues lo primero que vamos a revisar es el fusible que está por acá. Fusible, podemos revisar el interruptor y si miramos de que el voltaje está llegando acá, esta sería la entrada de voltaje. Si nosotros determinamos que aquí hay voltaje, pero la fuente no funciona, entonces allí sí ya tendríamos que hacer una reparación de fuente, que lo que normalmente suelen dañarse son los diodos rectificadores, lo que es el MOSFET, y en este caso lo tenemos por acá. Aquí están los MOSFET, que son los que switchean estos transformadores, ¿ves? Y van a sacar los voltajes los cuales correspondan, que los tenemos serigrafiados aquí. En salida dice 36 voltios y salida número 2 12 voltios y salida número 3 380 voltios. Entonces la salida número 1 es este con tierra, salida número 2 este con tierra y la salida número 3 sería este de aquí, que son los 380 que van para el balastro, que es esta pieza. Entonces eso es como lo que se puede dañar con mayor frecuencia y son como los problemas más básicos que esto suele dar, que la luz enciende pero no da el halógeno o no enciende totalmente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de, como esta luz no da absolutamente nada, entonces vamos a tratar de repararla y después que ya esté trabajando, pues desarmarla y hacer un mantenimiento completo que quede totalmente limpia. Entonces vamos a ir conectando todo y lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, entonces vamos a darle la vuelta y lo primero que vamos a hacer va a ser conectar la fuente de alimentación nueva que la tenemos por acá, ya que normalmente pues suele poderse reparar este tipo de fuente. Muchas veces se puede reparar, pero como en este caso la fuente está demasiado mala, la placa está muy dañada, entonces no la vamos a reparar, sino que la vamos a cambiar por una nueva, la cual es así como estamos viendo en pantalla. En este lado de aquí tenemos la entrada de alimentación. Aquí son los 380 voltios que van para el balastro. Y aquí en esta bornera tenemos las salidas de voltaje que van a ser las de 36 voltios y 12 voltios, que son los que alimentan los ventiladores, lo que sería la parte de toda la luz, todo lo que son conectores de alimentación. Entonces ellos se van a conectar aquí.
que son estos cables que tenemos acá. Aquí tenemos todos los cables, entonces vamos a conectar esto y vamos a ir paso a paso. Conectamos esto y vamos a ir probando poco a poco. Cuando ya la luz esté trabajando, entonces le vamos a hacer un mantenimiento a todo esto para que ya quede limpia. Por acá tenemos el interruptor que le vamos a poner. En este caso, pues, el interruptor lo trajo el cliente, es usado, pero está trabajando a la perfección. Entonces aquí como podemos ver, ya cambié el interruptor. Este era el que tenía. Este interruptor está malo, se pega pegado. Entonces, aquí colocamos el interruptor que está bien, que es el que va a quedar. Este sí está trabajando bien. Su fuente de alimentación, que la tenemos por acá, todavía no la he atornillado, solamente está conectada. Aquí en esta pornera de acá, a ver si se logra apreciar. Aquí en esta pornera, uno es el tierra chasis y lo otro serían la fase y el neutro. Entonces, y por el otro lado, por la parte de acá, tenemos el cable azul que son 36 voltios, cable negro que es tierra y el cable rojo que son 12 voltios. Y aquí pues son la alimentación de 12 voltios para cada uno de los ventiladores, tanto como el ventilador que refrigera la fuente de alimentación, como el otro ventilador, que este de acá, este ventilador de aquí, que es el que se encarga de refrigerar lo que sería el balastro. Entonces aquí algo muy importante es que aquí tenemos un conector el cual usa un cable que es rojo y negro. Normalmente el rojo corresponde al voltaje positivo y el negro es tierra. Pero en este caso tenemos que tener mucho cuidado en esto porque aquí está invertido. O sea que el cable negro, este cable negro, no sé si lo logramos apreciar, este cable negro que está aquí es el positivo y el cable rojo es el negativo de los 380 que van hacia lo que es el balastro. Entonces, mucho cuidado con eso. En caso de que reciban una luz como esta y otra persona la haya desarmado, entonces vayamos a pensar de que el rojo es positivo y el negro es negativo y lo colocamos a la inversa, prácticamente esto se quemaría. Entonces, esos cables vienen a esta parte de acá, vienen aquí, el rojo y el cable negro, que son los que alimentan el balastro. Y este que sería el rojo y negro, pero es que esta es la salida del balastro que va a alimentar lo que sería el foco del halógeno. Entonces eso prácticamente sería todo. Entonces aquí ya he conectado la luz, ya está conectada. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una prueba. La vamos a meter a alimentación y vamos a ver qué es lo que hace. Aquí tenemos el cable, lo voy a conectar. Aquí lo estoy conectando a la toma de corriente y le vamos a dar a encender. Vamos a ver qué sucede. Aquí esta prueba prácticamente la estoy haciendo en vivo, no estoy recortando nada. En caso de que aquí llegara a haber un corto, pues aquí lo vamos a apreciar directamente. Entonces le voy a dar power y vamos a ver qué es lo que hace. Ok, aquí yo ya le di power. Como estamos observando, la luz encendió. Le vamos a dar vuelta y vamos a mirar que en la parte de enfrente ya encendió la pantalla. Entonces vamos a esperar que cargue. Queremos que cargue y veamos a ver si ya encendería el foco, el halógeno. Ahí se movió, sus ventiladores están trabajando. Como les dije, está bastante sucia porque hay que hacer el mantenimiento, pero en lo personal a mí me gusta hacer el mantenimiento hasta después. Ahí como vemos, la luz, el foco ya encendió, el halógeno ya encendió. Entonces a mí me gusta hacer el mantenimiento ya de último cuando el equipo ya está reparado, porque si yo lo hago antes, muchas veces el repuesto no lo tengo a mano, quizás me haga falta algo y no lo tengo a mano en ese momento. Entonces el equipo va a quedar un tiempo estacionado, o sea, paralizado por falta de repuesto.
entonces se vuelve a ensuciar otra vez. Entonces en este caso a mí me gusta hacer el mantenimiento ya de último cuando el equipo ya está trabajando, porque yo sé que ya va a quedar, ya va a la fija. Entonces aquí, como estamos viendo, ya la luz encendió. Eso significa de que lo que es el termostato que les mostré en el principio del video, eso está bueno. El halógeno está bueno. ¿Ves? Lo que sería eh, la placa del balastro también está buena. ¿Ves? Entonces, y la fuente que acabamos de montar ahorita, que está nueva, está trabajando al 100%. Entonces ahí tenemos trabajando la luz. O sea, aquí solo lo que vamos a hacer es realizar un mantenimiento y tratar de armarla, que todo quede de una forma bien apretado para que la luz no haga ningún tipo de ruido ni haya ningún tipo de flojedad. Aquí en la parte de arriba hay un ventilador que no está trabajando, este de aquí. Este ventilador de aquí no está trabajando. Entonces lo vamos a cambiar también, porque quizás él no se logre ver, pero el ventilador tiene unas paletas que le hacen falta, está quebrado, parece que fue del golpe, se quebró. Entonces voy a cambiarlo y posteriormente pues vamos a empezar a trabajar en lo que sería ya armar todo esto, que pues no tiene ninguna ciencia. En esta parte de aquí, aquí tenemos todo lo que es la configuración. En este caso pues yo no lo voy a mover, ya que pues no tengo MX ni nada de eso. Entonces, y está trabajando bien, entonces no lo vamos a mover, vamos a ver si. Aquí dice BIM, entonces es la BIM 230. Entonces, espero que la poca información que yo les haya compartido sea de utilidad para todos. Si tienen alguna duda, algún comentario, déjenmelo allí. Como les digo, esto fue de una forma básica, la falla que acabo de explicar, y la posible solución es de una forma básica. No me estoy adentrando mucho en lo que ya sería todo lo que es el sistema. Pues entonces esto es básico. No quiero que de pronto alguien mire el video y diga, pero oye, pero eso es sencillo, pero te faltó decir esto, te faltó lo otro. Sí, o sea, ok, por eso les digo, esto es básico. Solamente les estoy hablando de las fallas más comunes que suele dar y cómo las podemos reparar. Entonces, si has llegado hasta esta parte del video, regálame tu like para que el video pueda llegar a muchas más personas. Deja tu comentario si aún no te has suscrito al canal y deseas hacerlo. eh, Suscríbete y muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.